Retomemos, nos quedamos en la parte de taquiarritmias. Empecemos con lo que corresponde a taquicardia sinusal. Es obviamente la definición para adultos mayores, obviamente mayores de 18 años de edad, la frecuencia cardíaca tiene que ir por encima de 100 latidos por minuto. La etiología de taquicardia sinusal responde a múltiples etiologías, decenas, centenas de causas. Desde isquemia, intoxicación alcohólica, hipertiroidismo, fiebre, estados hiperkinéticos, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Básicamente, para que el paciente esté en taquicardia sinusal, usted tiene que documentar en el trazado electrocardiográfico que la frecuencia esté por encima de 100 latidos por minuto. En un adulto, porque en un niño las frecuencias son según tabla, según edad. Para un adulto por encima de 100 tiene que haber onda P, complejo QRS y onda T. Tiene que usted identificar las tres estructuras aunado a una frecuencia por encima de 100 latidos por minuto. En general, el tratamiento de una taquicardia sinusal no tiene un tratamiento específico. Básicamente hay que identificar la causa subyacente y abordarla. Si es una infección, tratar la infección. Si es falla cardíaca, tratar la falla cardíaca. Si es fiebre, un antipirético. Otra arritmia, arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Este es un hallazgo frecuente, sobre todo en niños y adolescentes jóvenes, en las cuales la morfología de su trazado electrocardiográfico suele ser el siguiente. Durante la expiración va a una frecuencia cardíaca menor y cuando el niño o adolescente inspira, la frecuencia cardíaca se incrementa. Si el paciente está en ritmo sinusal porque hay onda P, sino que con la expiración se hace un poco bradicárdico y con la inspiración la frecuencia cardíaca se incrementa. Esto genera de que a la ocultación el médico encuentre arritmia. Entonces obviamente lo refiere el cardiólogo para una valoración, se le explica al padre o madre, según sea el caso, de que esto es fisiológico y no requiere ningún tratamiento. Extrasistolia. Las extrasistolias suelen generarse por la aparición de focos ectópicos, ya sea a nivel atrial, en cuyo caso se llama extrasistolia auricular, o a nivel ventricular, en cuyo caso se llama extrasístoles ventriculares. Básicamente, cuando la extrasistolia se genera a nivel auricular, ¿qué es lo característico? Aparecen latidos o complejos adelantados que tienen una P de otra morfología, porque se está generando en un foco diferente al nodo sinusal. El complejo QRS es el mismo y la onda T es la misma. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve así. Una onda P generada en el nodo sinusal y esta es una onda P diferente. El latido está adelantado y hay una pausa compensadora. Este complejo y este, ambos son generados por extrasistolias auriculares. En la vida real, ¿cómo se ve? Así. Este latido está adelantado y una pausa compensadora. La onda P es diferente, de diferente morfología. ¿Cuáles las causas? Las causas de las extrasistolias auriculares son también diversas, muy diversas. No hay una causa puntual o mayoritaria o predominante. Básicamente hay que identificar la causa, tratar de erradicarla, y si el paciente tiene síntomas, se trata con beta bloqueadores. ¿Qué beta bloqueantes tiene mejor perfil para abordar una extrasistolia? El propanolol y el atenolol. Ahora, en general, las extrasistolias son arritmias benignas. Mayoritariamente son arritmias benignas. Se presenta en más del 50% de la población sana. Si usted se hace un registro Holter de 24 horas, es muy probable que haya extrasistolias. O sea, no son arritmias, sino porque afean el trazado electrocardiográfico y muchas veces a la ocultación generan ruidos arrítmicos, obviamente alarma al médico. Pero si uno entiende la fisiopatología y los estudios al respecto, la mayoría, en el 90 y tanto % de casos,
Las extrasistolias son arritmias benignas y no conllevan a ninguna secuela ni predisponen al paciente a ningún evento cardiovascular mayor. Extrasistolias de la unión, el problema está en la unión, el foco ectópico está en la unión auriculoventricular. ¿Qué es la característica de las extrasistolias de la unión? La onda P es negativa. El latido está adelantado, hay una pausa compensadora, pero la onda P es negativa. O en su defecto, la onda P está ausente. Es negativa de diferente morfología la onda P sinusal, o en su defecto no está. El complejo QRS es el mismo y la onda T la misma. Estas extrasistolias de la unión son más infrecuentes, bastante más raras. La causa es intoxicación digitálica, insuficiencia cardíaca, estados postoperatorios y también las extrasistolias. ¿Cuál es la manifestación sintomatológica? Es las palpitaciones. Y sobre todo las palpitaciones son más perceptibles en los pacientes de contextura delgada. Pero cuando el paciente es medio robusto y grueso, no percibe y suelen ser hallazgos casuales o circunstanciales en chequeos ocupacionales o el paciente va por otro tipo de problema e incidentalmente le encuentran esta entidad. Ya dije, son estados benignos, raramente requieren tratamiento y si es que dan síntomas como palpitaciones, se da un betabloqueante. Extrasístoles ventriculares, el problema está a nivel ventricular y son más fáciles de reconocer. ¿Por qué son más fáciles de reconocer? Porque la morfología es bastante disímil respecto al complejo normal. No hay onda P, porque el problema no se está generando a nivel auricular, está a nivel ventricular. El complejo es ancho, aberrante. No hay onda P, el complejo es aberrante, bastante ensanchado. La repolarización suele ser inversa a la polaridad del QRS. Este QRS es positivo. Por consiguiente, la repolarización es negativa. Esa es una característica de las extrasístoles ventriculares. QRS ancho y la repolarización es negativa. ¿Qué más? Hay una pausa compensadora. Causas también, mecanismos, hiperautomaticidad, mecanismo de reentrada, automatismo gatillado, causas también múltiples. Muy frecuentemente se encuentran en corazones estructuralmente normales. No necesariamente implica que el corazón de esa persona tiene una alteración estructural. ¿Qué más? Pueden ser monomórficas, polimórficas, aisladas o en dupletas, en salvas, con episodios de bigeminismo, trigeminismo. ¿Qué quiere decir? Monomórficas, que el paciente tiene la misma morfología de trazado. Esta morfología está en todo el trazado. Polimórficas es cuando hay morfologías diversas. Ahí esta morfología, puede haber otra morfología y así. Con episodios de bigeminismo, cuando se alterna un latido normal, una extrasístole, un latido normal, otra extrasístole. Cuando va alternando así un latido normal con la extrasístole, bigeminismo. Trigeminismo, dos latidos normales, el tercero viene a ser la extrasístole. Vienen dos latidos normales, el tercero extrasístole. Trigeminismo se llama eso. Cuadrigeminismo, tres latidos normales, el cuarto es extrasístole, se llama cuadrigeminismo. En dupletas, quiere decir que hay dos extrasístoles ventriculares juntas, una a continuación viene otra. Esa es una dupleta. Y el pronóstico también es bueno. Solamente se tratan cuando van con síntomas. Porque generalmente uno hace un registro Holter y si la densidad de la extrasistolia es escasa y el paciente no tiene síntomas, no se da nada. Se le explica que es una arritmia benigna, que evite elementos o factores que puedan empeorar la extrasistolia, como el consumo de alcohol, el consumo de cafeína o de tabaco. Eso debe erradicarse por completo. Y si es que no tiene síntomas, no se le da ningún fármaco. Si da síntomas como palpitaciones, se le da beta bloqueante. Taquicardia atrial multifocal, también se le llama ritmo atrial migratorio, marcapaso atrial migratorio. Esta taquiarritmia es característica de los pacientes con EPOC, sobre todo si el EPOC está descompensado con alteraciones en la gasometría.
¿Qué es la característica? El paciente tiene un trazado en el cual hay 3 o más morfologías diferentes de onda P y el RR es irregular. Esta es una P de nodo sinusal, esta P es diferente, esta es diferente y esta es diferente. 3 o más morfologías de onda P diferentes. O sea, a nivel auricular hay por lo menos 3 focos ectópicos que compiten entre sí y también con el nodo sinusal. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar el EPOC, corregir las alteraciones de gasometría y hidroelectrolíticas. Y como los beta bloqueantes están contraindicados porque el paciente suele tener EPOC de base, la elección es verapamil o diltiazem, o sea, calcio antagonistas. Flúter auricular. Es una arritmia fácil de reconocer porque en el trazado electrocardiográfico lo característico es la aparición de unos dientes de serrucho. Ondas F mayúsculas que dan al trazado de base la morfología de los dientes de un serrucho. Y la frecuencia de esos dientes, entre diente y diente, suele ser 240 a 350 vibraciones por minuto. ¿Qué pasa en el flúter? En la etiopatogenia del flúter está involucrado, comprometida la aurícula derecha. El impulso eléctrico se queda dentro de la aurícula derecha dando vueltas. Y cada 2, 3 o 4 dientes, cada vuelta es un diente de serrucho. Cada 2, 3 o un diente de serrucho pasa hacia el nodo y hacia los ventrículos. En este caso, por ejemplo, en este paciente, acá hay 3 dientes, al tercer diente recién ha pasado al ventrículo, después, pero acá hay 5 dientes, al quinto diente pasó. Queda dando vueltas, cada diente es una vuelta a la aurícula derecha. Causas intrínsecas como fiebre reumática severa, valvulopatías, ICC crónica, cardiomiopatías, causas extrínsecas como hipertiroidismo, pericarditis, alcoholismo, deficiencia de tiamina, sea broncogénico. Los flúter pueden evolucionar a fibrilación auricular o revertir a ritmo sinusal. Básicamente la etiopatogenia está en la aurícula derecha, el impulso queda dando vueltas en la aurícula derecha y a veces acá en el esquema queda dando vueltas en contra de las manecillas de reloj, en contra del sentido de las manecillas de reloj, en cuyo caso se le llama flúter típico, o queda dando vueltas a favor de las manecillas de reloj, flúter inverso. Al flúter típico, el que va contra las manecillas de reloj, contra el clockwise también se le llama. Esto es lo más frecuente. Que el sentido de este circuito de macro reentrada sea en contra del sentido de las manecillas de reloj. Eso es lo más frecuente. Acá está cómo se ve en la vida real, dientes de serrucho. En este caso es un flúter 2-1. Un diente, 2 dientes, el segundo diente ha conducido. Un diente, 2 dientes, el segundo ha conducido. Los dientes de serrucho, ¿en qué derivaciones se ve mejor? Plano frontal. 2, 3 ABF, 2, 3 ABF y también en B1. ¿Cómo se maneja el flúter? Toda taquiarritmia, esto aplica para todo. No solamente para flúter, fibrilación, taquicardia atrial multifocal, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular. Toda taquiarritmia en cual el paciente venga en colapso hemodinámico, hipotenso, soporoso, semi-inconsciente, y usted documenta cualquier taquiarritmia, no hay presión. Trata de registrar la presión 60-0, 40-0. El paciente viene inestable hemodinámicamente, todo paciente debe ser cardiovertido eléctricamente. Porque si no hay presión, casi todos los antiarrítmicos tienen un efecto hipotensor. Usted da miodarona, hipotensa al paciente. Da verapamil, hipotensa al paciente. Por consiguiente, si el paciente viene en colapso hemodinámico, no hay lugar para un manejo farmacológico. A todo se le debe cardiovertir eléctricamente. En el flúter se cardiovierte con 50 Lux y viene colapsado, pero si el flúter viene en un paciente estable, se puede optar por convertirlo a ritmo sinusal o solamente por controlarle la frecuencia. Si yo quiero convertirlo a ritmo sinusal, puedo echar mano a ibutilida, miodarona o propafenol. Si quiero solamente controlar la frecuencia, pero dejarlo con su flúter nomás,
puede optar por beta bloqueantes verapamilo y diltiazem. Alternativa, digital amiodarona. ¿Y cuál es el tratamiento curativo? Ablacionar el circuito de flúter. Se hace un estudio electrofisiológico, se mete catéter por vena cava inferior, vena cava superior, se mete catéteres, se ubica por dónde está discurriendo el circuito de flúter, el counterclockwise. Se ablaciona con radiofrecuencia, se genera una quemadura, una pequeña quemadura con radiofrecuencia, se corta el circuito de flúter y el paciente queda curado. Ya no requiere fármacos, cura de por vida. Ese es el tratamiento definitivo del flúter. Fibrilación auricular. Básicamente, ¿de qué va a depender de que el paciente se opte por cardiovertirlo o de que solo se controle la frecuencia? Básicamente va a depender si es que el paciente tiene alteración estructural en su corazón. Si el paciente no tiene una alteración estructural relevante en el corazón, uno puede optar por volverlo a ritmo sinusal. Pero si el paciente tiene una alteración estructural, una valvulopatía, una malformación congénita, hay un sustrato estructural que va a tender a perpetuar la arritmia, es mejor no intentar volverlo a ritmo sinusal porque a las horas o días después va a volver al flúter porque hay el sustrato anatómico. De eso va a depender. La ablación puede ser en cualquier caso. Fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente. Casi todos los médicos nos vamos a topar con esta arritmia alguna vez en nuestro ejercicio profesional. Esta arritmia, su incidencia aumenta con la edad y obviamente incrementa la mortalidad del paciente, empeora su calidad de vida. Causas diversas también, desde edad avanzada hasta hipertiroidismo, enfermedad reumática, enfermedad coronaria, alcoholismo, pericarditis. Y obviamente, ¿cuál es la característica? Ya les mencioné un trazado previo. ¿Cómo se diagnostica? No hay onda P. Aparecen ondas F de fibrilación. Y el intervalo entre complejo QRS y QRS es variable. Son las tres características diagnósticas. ¿Dónde está la etiopatogenia de la fibrilación auricular? En la aurícula izquierda. En el flúter está en la aurícula derecha y en la fibrilación está en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda aparecen múltiples focos de arritmia que caóticamente se despolarizan, desplazan del comando al nodo sinusal. Y cada foquito es uno de estas ondas F minúsculas de fibrilación. Una otro foco, y así, hay múltiples focos. Objetivos: controlar la frecuencia o convertirlo a ritmo sinusal. Si hay alteración estructural en ese corazón, no hay que intentar convertirlo a ritmo sinusal, simple y llanamente dejarlo con su fibrilación y controlar la frecuencia. Prevenir los cardioembolismos. En ambas arritmias, el flúter y la fibrilación son arritmias primas hermanas. Ambas son arritmias cardioembolígenas. ¿Por qué? Porque las aurículas, al perder la contracción atrial, ya no hay contracción atrial, sino hay una vibración o tremolación. Se genera un éxtasis sanguíneo, se sedimenta la sangre y se forman trombos. Y obviamente esos trombos pueden embolizarse, generar cardioembolismos, incrementando la mortalidad del paciente. ¿Qué pacientes tienen un mayor riesgo de hacer cardioembolismo? Para eso hay un score de CHATS. Además se utiliza el lector de CHATS-VASc, donde se valora los siguientes ítems: falla cardíaca o fracción de eyección menos de 40, puntúa 1, hipertensión, puntúa 1, edad más de 75, puntúa 2, diabetes, 1 punto, stroke previo, 2 puntos. ¿Qué más? Enfermedad vascular, infarto, enfermedad periférica, placas aórticas, enfermedad arterial, 1 punto. Edad entre 65 y 74, 1 punto. Sexo femenino, 1 punto. El score máximo es 9.
Si un paciente con fibrilación auricular o con flúter, porque aplica para ambas arritmias, las dos tienen potencial cardioembolígeno. Si un paciente tiene un score de 2, si un paciente tiene un score de 2, es obligatorio que usted lo anticoagule para prevenir los cardioembolismos. Un score mayor o igual a 2 es mandatorio que usted lo anticoagule. ¿Cuál es el anticoagulante de elección? La warfarina, hasta un ER entre 2 a 3. Alternativas, usar dabigatran, rivaroxaban o apixaban. Pero son alternativas más costosas. Estos son anti-10A, rivaroxaban y apixaban, son anti-10, anticoagulantes que actúan a nivel del factor 10. En cambio, el dabigatran actúa a nivel del factor 2. Obviamente son más costosos, por lejos, cada tableta cuesta 10 soles, por lo menos. Y el dabigatran se usa cada 12 horas, entre 15 a 20 soles diarios de tratamiento. Por eso es que la alternativa más económica es usar warfarina. Ventaja de estos nuevos anticoagulantes respecto a la warfarina, que estos no se está monitorizando el INR, se da nomás. Cambio la warfarina hay que estar controlando el INR que esté entre 2 a 3 y según ese control uno va reajustando la dosis de warfarina. Si el score es 1, si el score de Chatbacks es 1, hay posturas entre no dar nada y dar aspirina, entre dar aspirina y anticoagular. Ahí no hay mucha evidencia. Algunos dicen, el score salió 1, dale aspirina, otros dicen, dele warfarina. En un nivel de evidencia que está en el rubro de opinión de expertos, ¿qué dicen los expertos? Si el score es 1, mejor anticoagúlelo con warfarina. Y si el score es 0, no dar nada o aspirina. Si el score es 0, no se da nada o aspirina. No hay mucha evidencia entre qué es mejor, o no dar nada o aspirina. Pero 1, ¿qué dicen los expertos? Mejor anticoagule. 2, a ojo cerrado, es mandatorio que usted lo anticoagule. Acá está el score de Chats. No, este es el score de Hasbred. Este es para valorar el riesgo de sangrado, porque usted cuando anticoagula a un paciente siempre hay un riesgo de sangrado inherente. Y obviamente, ¿de qué va a depender que un paciente sangre o no? De la presencia de estos elementos. Si el paciente es un hipertenso no controlado con presión sistólica por encima de 160, riesgo de sangrado. Tiene función hepática y renal anormal, mayor potencial de sangrado. Stroke hemorrágico previo, tendencia al sangrado, predisposición al sangrado, ya sea por edad avanzada. Edad avanzada. La habilidad en el INR si es que está tomando warfarina. Drogas concomitantes como AINES, aspirina, toma de alcohol. El score máximo es 9. Si el score de Hasbred va de 3 a más, alto riesgo de sangrado. Valore la opción, ya ahí entra en un manejo personalizado. O le doy los nuevos anticoagulantes, algunos de ellos tienen menor tasa de sangrado que la warfarina, como el apixaban, el dabigatran, pero son más caros. Ya eso se sopesa en un manejo personalizado con la familia y el propio paciente. Estos son el peso de cada factor. El que tiene más peso es el stroke, Por eso es que puntúa 2. Y nuevamente, revaluado la edad más de 75 tiene un peso importante. Por eso es que el stroke previo y la edad por encima de 75 tienen un mayor peso en el score. La fibrilación puede ser paroxística, persistente o permanente. Permanente o crónica cuando tiene más de un año de diagnosticada. Paroxística, menos de 7 días. Generalmente se autolimita en las primeras 24 horas. Y persistente cuando el episodio dura más de 7 días. Ambas formas, paroxístico o persistente, pueden recurrir. La forma paroxística se autolimita en las primeras 24 horas. Muchas veces no requiere tratamiento. Pero obviamente, si el score de Chats sale 2 o más, debe anticoagular. Porque tiene similar probabilidad de ser cardioembolismo que una FA crónica.
Los pacientes con fibrilación crónica, más de un año de evolución, no se tiende a revertir a ritmo sinusal. Es imposible, ya hay alteración estructural del corazón. Por consiguiente, se le controla la frecuencia cardíaca y se le anticoagula. No se debe intentar convertir a ritmo sinusal una FA crónica. Ya dijimos, ¿y con qué se le controla la frecuencia cardíaca a un fibrilador crónico? Beta bloqueantes, primera línea. Segunda línea, diltiazem o verapamilo. Otra alternativa, usar digital. La digital es bastante útil y funciona bien en pacientes sedentarios o muy añosos. Muchas veces un paciente con fibrilación auricular, usted da un solo fármaco y no controla la frecuencia cardíaca. Sigue con su frecuencia alta. En esos casos la monoterapia no funciona, usted puede asociar un beta bloqueante con digital o un calcio antagonista con digital. Da dos fármacos con efecto cronotropo negativo. Y obviamente si el paciente viene en colapso hemodinámico, se cardiovierte con 200 Joules. Se cardiovierte con 200 Joules. Obviamente, si usted va a intentar cardiovertir a ritmo sinusal, porque no hay un sustrato estructural importante, debe anticoagular al paciente 3 semanas previas a la defibrilación a cardioversión. Y después de que lo ha cardiovertido, dejarle 4 semanas más de anticoagulación. Porque queda un rezago de riesgo cardioembólico. Taquicardia supraventricular. Otra taquiarritmia, también, si viene en colapso, se cardiovierte. ¿Qué es lo característico de esta taquiarritmia? No hay onda P en el trazado, generalmente, o en su defecto la onda P es negativa, en 2, 3 y ABF. En este esquema, acá está en ritmo sinusal, empieza una ráfaga o salva de taquicardia paroxística supraventricular, donde se ve complejo y onda T. No hay onda P. Sobre todo afecta a pacientes jóvenes, de sexo femenino, sin cardiopatía estructural, porque el problema acá está en el nodo aurículo-ventricular. A nivel microscópico, en el nodo aurículo-ventricular, hay focos de micro reentrada, a nivel microscópico. ¿Cuál es la característica? No se observa onda P, el RR es regular. Y esto de acá, esto no es la onda P, esta es la onda T. La frecuencia está en 170, 160 latidos por minuto, esta es la onda T. Si el paciente viene en colapso hemodinámico, con bajo gasto cardíaco e hipotensión, se cardiovierte con 100 Joules. Pero si el paciente viene por sus propios medios, se intenta en primera instancia, previo a ocultación de las carótidas, se le hace un masaje carotidio. Pulso carotidio por debajo de la rama maxilar, del maxilar. Primero se oculta. Si no hay soplos, no hay placas carotidas importantes. Si no oculta usted el soplo, se masajea por 10 segundos para buscar un efecto vagal. No hay respuesta, oculta el otro lado, no hay soplos, masajea 10 segundos más. Con el masaje carotidio puede revertir a ritmo sinusal, pero no es una maniobra que tenga una tasa de éxito alta. La tasa de éxito no rebasa del 5 al 10%. Fracasa usted en su masaje carotidio o maniobra vagal. Adenosina 6 miligramos en bolo, no funciona. 12 miligramos, no funciona. Verapamilo endovenoso, no funciona. Se lo cardiovierte eléctricamente con 100 Joules. Vías accesorias, síndromes de preexcitación. Acá el más emblemático de estos síndromes es el de Wolff-Parkinson-White, que tiene una vía accesoria que se llama el haz de Kent. Este es el sistema de conducción normal, nodo AB, rama derecha, rama izquierda, pero el paciente viene con porciones de tejido de conducción adicionales, que se le llama vías accesorias, y tienen nombre propio. En el Wolff-Parkinson-White se le llama haz de Kent. Este es el corazón normal, onda P, segmento PR complejo, onda T. ¿Qué sucede cuando hay una vía accesoria? Esta morfología, mira esto. El PR se hace corto, el complejo se hace ancho, aparece onda delta, que es este ascenso lento y empastado del complejo QRS, y la onda T se altera. Esas son las 4 características del síndrome Wolff-Parkinson-White: PR corto, onda delta, QRS ensanchado y alteraciones de la onda T. Pero a veces la vía accesoria, el haz de Kent que genera este Wolff-Parkinson-White, no está. Hay otras vías accesorias.
El haz de Kent en el Wolff Parkinson White conecta la aurícula al ventrículo directamente. En cambio, en el síndrome de Long-Gannon-Levine, el haz o vía accesoria conecta la aurícula al haz de His. Conecta la aurícula directamente al haz de His. ¿Cuál es la característica del síndrome de Long-Gannon-Levine? Solamente PR corto y el resto está normal. Este es su trazado normal y en el Long-Gannon-Levine el PR es corto, nada más. Lo demás no está. El Wolff Parkinson White muchas veces puede ir a la muerte súbita, sobre todo si es que el Wolff Parkinson White se acompaña de fibrilación auricular con respuesta alta. Ocasionalmente puede evolucionar a muerte súbita. ¿Cómo se ve un Wolff Parkinson White? Cuando la reentrada es antihidrómica. Aquí está, en la vida real se ve así. El PR es corto. Vean, la onda P está adyacente al complejo. ¿Qué más? Onda delta. El complejo empieza con un ascenso lento, empastado. Se llama esta porción onda delta. El QRS es ancho. Y hay alteraciones en la repolarización, depresión del ST, ondas P negativas. Las 4 características del síndrome de Wolff Parkinson White. ¿Cuál es la etiopatogenia? Una vía accesoria que se llama haz de Kent. Antes, el tratamiento curativo es ablacionar la vía accesoria según el esquema que le mostré para el flúter. Se hace un mapeo electrofisiológico, se busca la vía y se la cauteriza. ¿Qué más? Puede haber opción a un manejo farmacológico mientras el paciente está en espera para la ablación. Primera línea, propafenol. Propafenol. Alternativa, amiodarol. Taquicardias ventriculares, monomórficas o polimórficas. En general, las taquicardias ventriculares, el problema está a nivel ventricular. Hay un foco ectópico a nivel ventricular. Y ese foco ectópico puede haberse generado por isquemia, etc. En general, la taquicardia monomórfica, la morfología de los complejos son bastante anchos y tienen similar morfología. En la forma polimórfica se asocia generalmente a un intervalo QT largo, donde la hipomagnesemia, entre diversas causas, es una causa importante. Causas de una taquicardia ventricular polimórfica. Hipomagnesemia es importante, pero no es la única. Uso de antiarrítmicos, así suene medio paradójico. ¿Un antiarrítmico puede generar taquicardia ventricular polimórfica? Sí. Macrólidos, cloroquina, antidepresivos, fenotiacinas, bradicardias severas sobre bradicardia sinusal, bloqueos AB por QT largo pueden degenerar en taquicardia ventricular polimórfica, sí. Causas neurológicas, hemorragia subaracnoidea, intracerebrales, encefalitis. ¿Cuándo se dice que una taquicardia ventricular es sostenida? Cuando dura más de 30 segundos o requiere una cardioversión para su terminación. No sostenida, cuando hay 13 extrasístoles juntas, extrasístoles ventriculares, una a continuación de por lo menos 3 o más, que van a una frecuencia por encima de 100 latidos por minuto y que dure menos de 30 segundos. A eso se llama taquicardia ventricular no sostenida. Y obviamente, si el paciente en taquicardia ventricular viene inestable, cardioversión eléctrica 360 joules, si usted tiene un desfibrilador de onda monofásica, pero si es de onda bifásica, 200 joules nomás, 200 joules. Pero si el paciente está estable, puede haber opción a usar amiodarona endovenosa. Y fibrilación ventricular es una forma de parada cardíaca, no hay actividad contráctil, el gasto cardíaco cae a cero y obviamente ya no hay un trazado. El trazado es caótico, no hay forma de onda P ni QRS ni nada y obviamente acá el tratamiento no hay opción a un manejo farmacológico, simple y llanamente es la defibrilación, porque de eso depende, de cuanto más precoz usted defibrile al paciente, mejor pronóstico para el paciente. Si usted va a abordar o tratar una fibrilación ventricular solamente con masaje cardíaco externo y no hay un desfibrilador a la mano, sus opciones de recuperar al paciente son nulas o ínfimas. Nulas o ínfimas.
Que un puñetazo puede servir, pero es una medida heroica. Puñetazo, bueno. Y obviamente por cada minuto que usted demore desde que aconteció la parada, se pierde 10% de la opción de recuperar al paciente. Si usted no desfibriló en 10 minutos, no llegó el desfibrilador ni los bomberos en 10 minutos y usted está masajeando ahí, perdió al paciente. O en su defecto lo va a recuperar con secuelas neurológicas gravísimas. A continuación pasamos a RCP, dado que es un tema bastante ligado a lo que hemos tocado. Entonces, RCP, hay unas guías que se han publicado en el 2010, hay algunas actualizaciones que datan del 2010 para acá, porque las guías previas databan del 2005. Y hay cuestiones que ustedes deben de saber, estas que están acá. La presentación más frecuente de una parada cardíaca, ¿cuál es? Porque hay varias formas. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Es una forma. La otra forma es asistolia. La otra forma es actividad eléctrica sin pulso. A esas tres formas, ¿cuál es la más prevalente? La fibrilación ventricular / taquicardia ventricular sin pulso. Esa es la forma más prevalente. ¿Cuál es la primera medida que adoptaría usted si usted está frente a un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria? ¿Qué es lo primero que hace? El ABC, el CBA, el CAB, bueno, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Mm? Muchos ponen en la respuesta. Primero que se hace es el CAB. No, lo primero que se hace es, se pide ayuda. Eso es lo primero. Es una respuesta es obvia, o sea, CAB. ¿Qué es lo primero que se pide auxilio? Se pide ayuda, porque usted solo no va a reanimar a nadie. Si usted está solo, ¿quién va a ir a traer el desfibrilador? Si la forma más frecuente es fibrilación ventricular / taquicardia ventricular. Ahora, la frecuencia de compresiones, más de 100, ideal es 120. ¿Y usted cree que usted va a estar más de 2 minutos ahí, a una frecuencia de 120 por minuto? ¿Usted va a demorar más de 2 minutos, o 1 minuto por lo menos? O sea, en 2 minutos usted tiene que hacer 240 compresiones. ¿Tiene usted la fortaleza, el físico, la condición atlética, como para estar más de 2 minutos masajeando? ¿Quién de los presentes tiene esa condición atlética? Nadie. Nadie, menos el que está enfrente. Entonces, no, pero yo soy cardiólogo muy experimentado. Pero eso será pues en la teoría, en el papel. Pero en el terreno de los hechos se requiere pues mucho estado físico. Y usted solo no va a hacer mucho. Así que es lo primero que se hace, se pide ayuda. Hey, tú, ayúdame, por favor, auxilio, acá. Ya, eso es lo primero que se hace. Por favor, consíguete un desfibrilador, llámate a alguien más. Llama a los bomberos, a 911, lo que sea. Y ya uno se pone a hacer lo que dice el momento, se pone a comprimir. A lo más durará 2 minutos. La norma es que usted esté 2 minutos y entre otro masajeador. Porque si no, el masajeo o el masaje no va a ser efectivo, porque hay que comprimir 5 minutos, perdón, 5 centímetros. Deprimir 5 centímetros. Pues en 2 minutos usted va a estar jadeante sentado en un rincón y otro tiene que entrar. Y después que usted reposa unos 5, pues entra usted de nuevo. Y así alternándose, se requiere para masajear unos 10 minutos. 3, 4 masajeadores. 3 o 4. Entonces, lo primero que se hace, se pide auxilio, ayuda. ¿Cuántas compresiones? Eso ya saben ustedes, es 32. ¿A qué frecuencia? Antes decía 100, ahora dice, por lo menos 100. ¿Cuánto es lo ideal? 120. Eso es lo ideal. ¿Qué más? Antes había esta confusión. ¿Cuántos centímetros debe deprimirse? 5 centímetros. Antes era 4 o 5, ahora es 5.
¿Qué más? Si hubiera que desfibrilar antes, la secuencia era 300, hasta que se llegaba a 360. No, ahora ya no es así. Ahora es de frente. Si usted tiene un desfibrilador de onda monofásica, 360 de frente. Si su desfibrilador es de onda bifásica, 200 de frente. Siempre se le da la máxima dosis de carga eléctrica, dependiendo del tipo de desfibrilador con que cuente. ¿Y por qué se le da la dosis máxima? Porque cuanto más rápido desfibrile y tenga éxito usted en desfibrilar a ese paciente, el pronóstico mejora sustancialmente. De eso depende el pronóstico. ¿Qué más? Si el paciente ya está intubado, ¿con qué frecuencia? Si ya está intubado, usted masajee nomás, ya no haga el 32, usted masajea nomás. Total, ya el que va bombeando con el ambú o el respirador manual, ya va por su lado. Otro, si está en asistolia, ¿con cuántos joules se desfibrila? Porque asistolia es otra forma de presentación. ¿Con cuánto le desfibrila usted? ¿Con 200 o con 360? Con nada, pues si está en asistolia, no hay ninguna actividad eléctrica caótica, no se desfibrila. O entonces, el pronóstico es malo. Si la forma de presentación ha sido asistolia, ahí sí, pida auxilio de todas maneras. Póngase a masajear. Masajee. De todas maneras consiga, para que usted documente que está en asistolia, tiene que haber estar ahí un desfibrilador. ¿Cómo usted ha documentado que está en asistolia? Entonces, sigue masajeando y va viendo si aparece actividad eléctrica. Y si no, no aparece. Le tiene que poner un marcapaso transcutáneo. Unos pads que son adhesivos. Los desfibriladores tienen función de marcapaso transcutáneo. Un patch acá, el otro acá, se conecta y el equipo empieza a emitir descargas eléctricas y todo el tórax va bamboleando con descargas externas. El pronóstico en un paciente en asistolia es malo. Es la forma de presentación de peor pronóstico. Visto así, pasamos rápidamente, obviando por cuestiones de tiempo algunas cosas que son evidentes u obvias. El objetivo de una RCP no es que vuelva a ritmo sinusal, es recuperar la función cerebral. Ese es el objetivo primordial, recuperar la función cerebral. Causas de la parada, diversas, pero obviamente la patología cardiovascular va a la cabeza. Arritmias malignas, problemas de conducción, infartos agudos de miocardio. Las causas cardíacas por lejos son las más prevalentes. Otras causas pueden existir, sí, pero las causas cardiovasculares por lejos son las más prevalentes. ¿Qué más? Pero hay causas que si usted las identifica, pueden ser reversibles. Hipovolemia severa, hipoxia, hipotermia, ahogamiento, intoxicación, taponamiento cardíaco. Neumotoras, atención, si es un taponamiento. Obviamente da, ¿qué forma de parada da un taponamiento? Actividad eléctrica sin pulso. Usted pone el desfibrilador y ve complejos. Onda P, complejo. Pero el paciente está inconsciente. ¿Qué hace usted? Inmediatamente una pericardiocentesis. Porque si hay actividad eléctrica, ¿tiene caso de fibrilar? No. Si hay onda P, hay trazado. ¿Para qué va a desfibrilar? Examine bien. ¿Es un taponamiento? ¿Es un neumotoras? Atención. Ponga un tubo torácico. Entonces, de las tres formas de presentación, solo hay una forma desfibrilable. ¿Cuál es? La fibrilación ventricular / taquicardia ventricular. Las otras formas no se desfibrila. Actividad eléctrica sin pulso, causas, todas estas son hipotermia, hipoxia, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, tromboembolia pulmonar masiva, síndromes coronarios agudos, que tienen un tratamiento específico y puntual. No se desfibrila.
¿Qué sucede? Obviamente, cuando hay una parada cardiorrespiratoria va a haber un cambio del metabolismo, que fisiológicamente es aeróbico, pasa a ser por las circunstancias un metabolismo anaeróbico, en la cual se va a producir 2 ATPs por unidad de glucosa. La vía anaeróbica solo produce 2 ATPs por unidad de glucosa, comparado con los 38 ATPs que produce la vía aeróbica. O sea, la eficiencia de la vía anaeróbica es bastante escasa. En los primeros 5 minutos se agotan las reservas de ATP. Pequeñas cantidades de energía se obtienen por vía de la adenilquinasa, donde 2 moléculas de ADP reaccionan para producir un ATP y un AMP. Este AMP es convertido en adenosina, que tiene una función bastante deleteria, porque tiene propiedades cronotropas negativas, sobre todo a nivel del nodo AB, y también propiedades vasodilatadoras. Las bombas iónicas dependientes de ATP se pierden, hay una depresión intracelular de potasio y magnesio, se inactivan los canales de sodio y por consiguiente se activan los canales lentos de potasio, perdón, los canales lentos de calcio, y al no poder ser bombeado del citosol, interfiere con la producción mitocondrial de ATP y activa la respuesta inflamatoria celular. Las formas de presentación: fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso se abordan como lo mismo. Es una forma de presentación única. Son las formas en las cuales se puede echar mano a la desfibrilación. Otra forma de presentación: actividad eléctrica sin pulso y asistolia. No se desfibrilan. La fibrilación y taquicardia ventricular tienen mejor pronóstico. Si hay asistolia, el pronóstico es malo. Si el evento acontece fuera del hospital, la sobrevida suele ser escasa, entre 4 a 20%. Si el ritmo inicial es fibrilación ventricular, la sobrevida puede mejorar, llegando hasta un 40 a 55%, sobre todo dependiendo de la rapidez con que usted desfibrile al paciente. La forma de presentación que tiene mejor pronóstico: fibrilación con taquicardia ventricular. Si usted logra recuperar la circulación, logra desfibrilar y volverlo a ritmo sinusal al tercer intento, la sobrevida cae a menos de 10%. De ahí la importancia que usted tenga éxito con la primera desfibrilación. Por eso es que ese abordaje secuencial 200, 300 y a la tercera recién 360 que se hacía antes ya se ha abandonado. De frente se le da la dosis máxima. Si el ritmo es asistolia, la sobrevida es improbable. Esto ya se comentó. Esto también, ¿qué es lo que se hace primero? Primero llame usted a la emergencia o llame al vecino, a quien esté a la mano. Primero se grita y se pide auxilio. Eso es lo que se hace primero. No es lo que yo lo recomiendo, es lo que está escrito en las guías. Y después usted empieza con lo que dijo su compañero. CAD, con las compresiones torácicas. Con las compresiones torácicas. Y obviamente, lo más rápido, lo tercero a hacer, desfibrile lo más rápido que pueda. Si es que el ritmo es desfibrilable. Si es un ritmo no desfibrilable y esa asistolia, mal pronóstico. Acá está. Usted identifica la parada cardiorrespiratoria, llama al paciente, lo sacude, no respira o solo boquea, inmediatamente llame y pida auxilio. A viva voz, o si no hay nadie, por un teléfono, llame al sistema de emergencia. Después, iniciar el masaje y a la brevedad también, como llamó, que le traigan un desfibrilador. Comprobar el ritmo, en qué ritmo está el paciente cada 2 minutos. Descarga. No salió. Masajee 2 minutos, descargue de nuevo. No salió. Cada 2 minutos se comprueba en qué ritmo está y se va a descargar. Obviamente, si en la primera no salió y no sale en la segunda y tercera, el pronóstico se va empeorando. Esto es la versión, antes era CAB, ahora es pues, perdón, antes era ABC y ahora en las nuevas guías es CAB, como dijo su compañero.
Antes decía masajee 100, no al menos 100. Ideal 120. 4 a 5 centímetros, ahora es al menos 5. Si usted puede deprimir más de 5, y a veces en esa intentona puede fracturar alguna costilla, puede pasar, pero deprima por lo menos más de 5. Y para eso se requiere fuerza. Este es lo que prevalece ahora, CAB. El soporte es básico mientras usted, respecto al soporte básico, usted tiene que tener al paciente en una superficie dura, ideal es 120, y la proporción, la depresión es 5 milímetros por lo menos, 32 compresiones por respiración. Los hombros tienen que estar en postura recta, formando un ángulo de 90 grados con el torso, brazos extendidos. Si usted hace un masaje apropiado, el flujo sanguíneo cerebral que va a obtener no rebasa del 30% en el mejor caso. No es que porque usted está masajeando ya usted lo está reviviendo, resucitando al paciente. Por lo menos está obteniendo un flujo que va a preservar la función neuronal algunos minutos. Esto es siendo reiterativo, esto ya se mencionó, los de onda bifásica, 200 joules, y los desfibriladores antiguos de onda monofásica, 360 joules. Obviamente no es lo mismo que el evento acontezca dentro de un hospital o fuera de un hospital. Dentro de un hospital, en 3 minutos usted debe desfibrilar porque supuestamente la logística está a la mano. Pues fuera de un hospital, 5 minutos, bien difícil. Otros elementos que también son ya bastante conocidos, levantar el maxilar inferior para hiperextender el cuello, para aperturar la vía aérea, porque en el decúbito dorsal la lengua cae y obtura el tracto de entrada de la vía respiratoria. La hiperextensión tracciona la lengua y apertura. Obviamente, el poner un tubo de Mayo evita esta caída de la lengua hacia la pared posterior.